industria, hambre de aprender y deseo de compartir lo aprendido. Hoy platicamos con Carlos Méndez. Él nació en Panamá. En este episodio hablamos de muchas cosas: educación, desarrollo laboral, los obstáculos de la vida, discriminación y muchos temas complejos, interesantes, que lo convirtieron en ciudadano del mundo. Te invitamos a escucharlo. Toda mi infancia fue en Panamá. Yo viví en Panamá hasta los casi 18 años. O sea, que mi escuela primaria, secundaria o equivalente a la prepa, lo que sea, fue todo en Panamá. Empecé en escuela pública por cuestiones de suerte. Hasta cierto punto mi mamá trabajaba con una señora que en un banco, y esta señora era exalumna de esta escuela bilingüe muy respetada, y bueno, y mi mamá le habló y ella usó sus conexiones para que me metieran porque no tenía las calificaciones, ¿no? Venía de escuela pública y esta es una escuela privada donde enseñan inglés desde kinder. Iba a entrar en tercer grado, o sea que iba a estar 3 años atrasado en inglés. Ahí eso fue durísimo porque empecé fracasando todos los cursos en inglés. Tuvieron que hacer que trabajara fuera de clase y esto y lo otro. La cosa es que ese año fue difícil. Hacia el final de año estaba casi con nosotros. O sea, a duras penas pasé con la justa, pero ya después del cuarto año o del cuarto grado ya estaba más o menos a la par. Y de ahí ya seguía hasta cuando salí de secundaria, que salí a Estados Unidos. O sea, sí había una gran diferencia entre la escuela pública y esta escuela privada. Enorme. La escuela privada enseñaba inglés. El inglés en ese momento no había mucha gente que hablara inglés a menos que trabajara con los gringos en la zona del canal. El resto, la gente entraba, la pelea para entrar en esa escuela era por el inglés. No era solamente clase de inglés. Las materias, algunas eran en inglés. A veces los exámenes eran en inglés, a veces en español, a veces los trabajos se tenían que hacer en inglés, a veces no. Y estamos hablando de materias de ciencias, matemáticas, todo lo que era matemática, el texto era en inglés, excepto el de Baldor, que es un clásico. Eso se usaba, el de Baldor lo teníamos ya para práctica, pero el texto oficial era en inglés. Y eso es, ¿no? Pero ya después de haber estado 2 años ahí, ya estaba más o menos a la par. ¿Era muy cara esa escuela? No sé, esa sería una pregunta para mi mamá, pero creo que era más difícil entrar y mantenerse. Esa era la parte más difícil. Claro que se fue poniendo más cara cada año y no era lineal, ¿no? Esa escuela era tan buena. Dicen que ya no es la misma. Existe, sí, pero ya no existe ni la sombra de lo que era antes. Pero es que todas las escuelas se cayeron, las privadas y las públicas. El nivel de educación en Panamá se ha venido abajo. Entonces decidió, bueno, que iba a estudiar fuera. Pero cuando llegué a Estados Unidos, te hacen exámenes Yo nunca había salido de Panamá, por cierto, y yo no sabía que hablaba inglés, que nunca me había probado. Entiendo entonces que tu mamá tenía mucha visión hacia lo que quería que tú fueras, ¿no? Tenía visión en cuanto a que tuviera una buena educación. En cuanto a lo que yo fuera, quizá no. Porque ahí, en ese sentido, yo nunca tuve una guía. Hay gente que es médico y abiertamente o muy discretamente encarrilan a los hijos a que tomen la carrera de medicina, ¿no? Mi mamá era contadora pública. Entonces, y yo me quedé, digo, y a mí me gustaba la ciencia un poquito, la matemática un poco menos, pero la ciencia, sobre todo la química. Tuve un profesor que fue una influencia sobre mí en ese momento, en la secundaria muy, muy grande. Entonces me dice, bueno, quizás sea por química. Después me pongo a ver, ¿qué digo? Pero química, ciencia pura, ingeniería te da un poquito más de mercado. Entonces me voy por la ingeniería química. Y eso fue lo que decidí estudiar. Se lo dije de la noche a la mañana, porque mi mamá me está diciendo, tienes que decidir qué quieres hacer. Pero ella no me dice, coge ingeniería, toma derecho, vete a biología, nada. Nunca hizo eso. Posiblemente evitando una reacción. Y tampoco me dijo, oye, ¿por qué no sigues lo que yo hice? Pero antes de ir a eso, antes de llegar a ese punto, esta escuela, los últimos 6 años, o sea, la escuela secundaria, se divide en 2. El primer ciclo general. El segundo ciclo ya es donde tú te vas a orientar. Y en ese tiempo estaba la opción de secretariado que ningún hombre le iba a coger. La opción ciencia, la opción comercio. Hay otras escuelas que tenían la opción de humanidades. O sea, concentras los últimos 3 años en cursos básicos para entrar en estas facultades más adelante. O sea, el que quiere derecho probablemente se iba a humanidades. El que quería ingeniería, medicina, ciencias vivas, va por ciencia. Pero entonces, al final del primer ciclo, esta escuela te orienta y te hace exámenes psicológicos, porque había una pelea siempre para entrar a ciencia. La gente ya estaba sintiendo, digo, si tú entras a ciencia, sí es más duro, pero si tú después te quieres ir a comercio,
a estudiar administración de empresas. Como ciencias te da más matemática. Si pasas ciencia, pasas comercio en cuanto a materia, por dificultad. Sí, Entonces la pelea era entrar a ciencia. Entonces habían exámenes psicológicos que te hacía la escuela. O sea, salía la recomendación y dice, en el 5º año, o sea, el penúltimo año, o a principios del último, tenía otra serie de exámenes, otra batería de exámenes. Entonces ahí tú dices, ese ya para orientarte, para ver a dónde te puedes ir. Mira, que ya tú estás preorientado, ya tú sabes que estás en ciencia. O sea, que ya estás reduciendo las posibilidades de esto a esto, ¿no? Mi resultado fue, y nunca se me olvida, que yo podía donde yo quiera. Derecho, medicina, ingeniería, ciencias vivas, por darte 4. Un problema, que para yo sobresalir en la rama que yo quiera, yo iba a tener que trabajar mucho más que el que tenía la habilidad natural para algo. En otras palabras, yo iba a ser como un volante mixto, que no era ni tan ofensivo ni tan defensivo ¿no? No iba a ser un especialista. En la vida real me ha tocado hacer así, me ha tocado hacer más de todo un poco, pero entonces en este mercado de trabajo americano, canadiense, donde se valora más al especialista, ha sido un problema. Porque la gente, si quiere un tipo que diseñe molde, entonces dice, no, tú tienes que saber SolidWorks y AutoCAD y Creo y esto y aquello, y quieren eso. El resto no importa. Si sabes sumar, restar, no importa. Que sepas eso. Y contratan en base a eso ahora. Ya no ven a la persona. Eso ha cambiado. Entonces, eso me ha jugado en contra. Me ha jugado a favor en el sentido de que, bueno, voy a Francia, llego y me adapto. Voy a Canadá, llego, me adapto. Voy a Estados Unidos, llego, me adapto. Imagínate, voy de ingeniería química a ingeniería industrial, MBA, me meto a proyectos y me adapto yo porque tengo la base y estoy acostumbrado a aprender, que es una cosa muy importante para que la persona desarrolle una mente abierta. Desde niño le tienes que tirar de todo, diferentes tipos de juegos, de estrategia, juegos ya manuales donde tenga que ejercitarse, donde siempre tenga que ir aprendiendo algo, música de todo tipo. Le tiras rock and roll, le tiras clásico, le tiras salsa, le tiras idiomas igual, le tiras inglés desde niño, porque cuando es niño el niño no tiene una referencia, él va a ir agarrando de lo que ve, de lo que tiene enfrente. Entonces, donde el niño se acostumbra a aprender, dicen que el cerebro toma flexibilidad, ¿ya? Pero eso viene desde abajo. A mí me tocó por accidente, pero no fue por diseño. Entonces ahí es donde viene, juega a favor, juega en contra, porque entonces no terminas de especializarte en una u otra. Entonces la especialización va un poco forzada porque estás acostumbrado a hacer cosas diferentes. Por eso que digo, la parte de proyecto me gusta más, o creo que por ahí es el tema mío, porque los proyectos son todos diferentes. Si estás trabajando en una planta, estás en una operación, porque ya me tocó ahí, estás produciendo un artículo, el que sea, y es todos los días lo mismo. Es el mismo artículo, la misma maquinaria que cada año se hace más vieja y son los mismos problemas que se agravan con el tiempo y los gerentes no te dan suficiente dinero para mantener los equipos. Eso es recurrente. Entonces, uno se aburre, porque entonces con el tiempo, ya te digo, es más problema y es la misma. Pero eso también, bien lo hay, pero un proyecto todo es diferente, entonces ya ahí se requiere otro tipo de personas, pero digo, me puedo adaptar a cualquiera de ambas. La educación sí tiene que ver, ¿no? Terminas tu nivel bachillerato en Panamá. ¿Quién decide que te tienes que ir a Estados Unidos? No, mi mamá quería que yo estudiara afuera. Se creía que iba a ser una educación más elevada, o sea, el nivel iba a ser más alto, pero habían dos cosas. Digo, bueno, estudiar fuera, pero ¿a dónde? Entonces ahí estaban las opciones. Estaba Europa, estaba Canadá, Estados Unidos y estaba México. Entonces, como es ingeniería, la única opción, lo único que sonaba en Panamá de México era Monterrey, era el TEC. Estados Unidos, cualquier cosa, Canadá, habían varias. Europa no estamos seguros. Pero dos cosas eliminaron a Europa y Canadá de una vez. El tema económico. No había billete. México. ¿Qué elimina a México? El idioma. Dice, no, estás estudiando. Sí, el TEC es muy bueno y todo, pero estás estudiando todos estos años para aprender inglés, para ir a México a hablar ¿qué? Vas a perder el inglés yendo a México. Quedaba Estados Unidos. De hecho, yo quería quedarme en Panamá unos 6 meses. La Florida State todavía creo que tiene una filial en Panamá. Y yo quería coger ciertos cursos ahí para afianzar antes de empezar la carrera de ingeniería. Quería tomar matemáticas, si podía, si había algo de física también para entrar, está bien, pero quería por lo menos tomar matemáticas y quizá algo más de inglés, porque en ese tiempo no sabía que mi inglés ya estaba bien, no sabía, porque nunca lo había probado. Mi mamá tuvo que pedirle al banco que le diera una mano, ¿cómo? Diciéndole,
que preparar un documento diciendo que mi mamá tenía los fondos para pagar en Estados Unidos. Lo que hace una madre. Y ella tenía buena relación con la gente del banco, entonces confiaron en ella y así fue porque si no, no me daban la visa. Ahora, lo que mi mamá sí había estado haciendo era ahorrando desde que yo era niño para tener fondos, porque ella ya estaba viendo en ese momento que no, yo quiero mandar a este hombre afuera. Sí, te digo, ya tenía una visión acerca de ti, tu mamá, Sí. desde muy... Hijo único, de esos especiales, ¿no? Sí. Ese que hijo único es es un animal diferente, ¿no? Seguro que sí. Oye, bueno, y entonces hace eso tu mamá, sacas la visa, identifican a qué escuela te fuiste. Uno tiene que postular, uno pide la información, se le envía. En ese tiempo era todo por correo, pedía la información, le llegaban los documentos, uno tenía que llenarlos, enviar créditos, certificados, tenía uno también que, obviamente, decir que quería estudiar uno y etcétera, etcétera. Pedían examen de inglés, el famoso TOEFL, ¿no? El examen de inglés como segundo idioma que lo ofrecían en Panamá. Y yo, ahí no pasas ni fracasas, ahí te dan un puntaje. Entonces, cada universidad exige un puntaje diferente, dependiendo del nivel. Y otro que es era el SAT, ¿no? El Scholastic Aptitude Test, ¿no? La prueba de aptitud escolar. Ese ya me estaba preparando para tomarlo. Ahora, eso tú lo tienes que empezar, ese proceso lo tienes que empezar cuando empiezas tu último año de secundaria, porque eso toma meses. Entre el correo va, viene, consigue los documentos, mandas, ellos evalúan, arreglas para tomar tu examen y que el examen le mande el resultado a la universidad. Eso son varios meses. Y en Panamá la escuela el año escolar acaba en diciembre, a diferencia de Estados Unidos, donde el año escolar acaba en abril, mayo. Entonces yo estaba para empezar, me gradué a finales del 80, yo quería empezar en otoño del 81. Y de ahí entonces, ese era el objetivo, ese era el plan. Pero entonces esta universidad me acepta para empezar en enero. Y yo no quería, y mi mamá, bueno, ahí te vas. Esa fue la universidad, en ese tiempo se llamaba Universidad de Missouri en Rolla, está en un pueblo Rolla, Missouri, que está casi en el centro de Missouri, ahí no hay nada, ahí había, yo no sé, la universidad tenía como 6,000 personas, 8,000 personas, estudiantes, perdón, pero era estrictamente de ingeniería, y fuera del pueblo no había más nada. Estaba a 2 horas de San Luis, a 3, 4 horas de Kansas City, no había nada, está solo ahí. ¿Qué edad tenías cuando te vas a Estados Unidos? Casi 18. Ellos me aceptaron sin tener el examen de escolaridad. Me aceptaron solo con el examen de inglés. Entonces, cuando yo llego, me hacen un examen de inglés sobre la marcha y me hacen otro de matemáticas para el cual yo no estaba preparado. Ahí ya me di cuenta que mi matemática, y por eso quería afianzar en Panamá antes de ir, porque estaba muy bien en química, pero yo sabía que mi matemática no me convencía. Fue difícil y no fue por el idioma. Estás en un ambiente en donde no hay latinos. Mira que durante toda mi estancia de mis 4 años y cambio, yo fui el único latino en el programa de ingeniería química. Los peruanos estaban en ingeniería de minas, había un mexicano en metalurgia, otro en civil, otros peruanos en civil, los venezolanos estaban en petróleo, y ya eso era, ¿no? Latinos éramos, yo creo latinos en total, si éramos 60 éramos muchos, pero en ingeniería química yo era el único. Entonces estoy contra estos gringos que son top en su clase, y entonces hay una cuestión que en Estados Unidos yo no sabía, que a mí nadie me asesoró. Y es que tú estudias, tú vas a las clases, tú crees que estás estudiando como si estuvieras en una clase corriente, pero ¿qué pasa? Tú estudias el material, pero también tienes que estudiar al profesor. ¿Cómo estudias al profesor? En base a los exámenes que el profesor ha hecho anteriormente. ¿Cómo tú consigues esos exámenes? Bueno, tienes que ser parte de alguna fraternidad o tener un amigo que te comparte esa información, pero esa información a veces no era tan fácil de conseguir. Y si tú eras extranjero era un problema. Y ese programa de ingeniería, siendo tan chico, siempre estás compitiendo con la misma gente. Y entonces los primeros 2 años de ingeniería, bueno, el primer año es igual para todos, ahí hay cursos, tomas cursos con toda la gente, pero al final del segundo año hasta el final del tercer año, esa fue la parte más difícil, porque entonces ya estás cogiendo cursos de la carrera y no tienes acceso a eso. Entonces, ¿qué pasa? El profesor
saca un examen que a veces uno que ya repitió. Y estos ya tenían todo trabajado. Y yo tenía que figurármelo en el examen. Ahí venía el problema. ¿De cuántos años fue tu carrera? Son 4. Eso de 4. Pero entonces yo de una vez entonces decidí, digo, ¿sabes qué? Ingeniería química, sacar una maestría en esto, no sé. Entonces decidí hacer un ajuste, irme a industrial. Sacar mi maestría en industrial, no en ingeniería química. Y me fui a Louisiana State. Ah, por cierto, esa universidad de Missouri se llamaba University of Missouri Rolla. Ellos cambiaron el nombre hace como 10 años, por lo menos, 10, 15 años. Se llama ahora Missouri University of Science and Technology, o sea, Missouri SIT. Y ya en Louisiana, ingeniería industrial, mucho más fácil. Oye, que venía de esta otra universidad que estaba pesada. Voy a maestría en industrial y hasta me echaba fresco, ¿no? Entonces, ¿aquí dónde viene el problema? Porque increíblemente no sabía qué hacer. Yo quería, ya yo estaba listo para regresar a Panamá. Por eso había tomado industrial, porque industrial era, digamos, más popular como carrera que ingeniero químico. Digo, si combino O sea, acabas tu carrera de ingeniería química y luego haces una maestría en otra escuela. Sí, me fui de Missouri a Louisiana. Tuve un problema ahí. Yo quería hacer tesis, pero quería que me dieran lo que llama en inglés el assistantship. Eso es cuando tú ayudas a un profesor a corregir exámenes o hacer investigación o dar clases a nivel de entrada abajo, ¿no? Gente que está empezando a dar, no sé, que tiene que, por ejemplo, hay cursos de álgebra para gente que todavía no tiene el álgebra fuerte, va a dar clases y eso. Me la negaron. Lo importante, eso era importante porque cuando a ti te dan eso, sea a cuarto tiempo o a medio tiempo, te eliminan el requisito de pagar matrícula, que para un extranjero era mucha plata, ¿no? Eran varios miles de dólares al año que no hubiera tenido que pagar y todavía eso te pagan ahí para que tengas para comer. Y entonces me dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? No tienes esta opción de tomar cursos y eso, pero no, yo quiero que hagas una tesis, tío. Está bien, pero dame el assistantship. No, que digo, pero ven acá, hay gente que tiene assistantship y ni siquiera está haciendo tesis. Entonces, al final, nadie se dio y digo, ¿sabes qué? Voy a tomar los 3 cursos y no voy a hacer tesis. Yo me moría por hacer una tesis, pero no. Entonces, yo me quedé un semestre más, tomar cursos adicionales, pasar los exámenes comprensivos, hola y adiós. Y ahí entonces me dice mi mamá, vete a Francia, tengo una amiga allá y ya arreglé, te puedes quedar con esta gente. Bueno, quedé en Francia un año y aprendí el francés ahí. Pero la cuestión O sea, acabas tu maestría y tu mamá te dice, vete a Francia. Sí, porque tenía amistades allá y me iba a salir el hospedaje me iba a salir. Con el propósito de aprender francés, perdón. Francés, pero posiblemente conseguir algo allá, si había algo allá, porque en Estados Unidos estaba difícil. Pero entonces no se dio, hablando de, yo no sé si esto me jugó a favor o en contra, pero me dicen, bueno, ¿sabes qué? La refinería en Panamá está abriendo un puesto de ingeniero químico, por eso tienes que venirte acá. Pero entonces la cuestión política en Panamá se empezó a agudizar. Era el tiempo de la dictadura, el tiempo de Noriega. Y ya llegué poco antes de que se hiciera el bloqueo de dólares y todo. Entonces el país estaba parado. Y entonces, ¿qué hago? Y yo, con mi lectura política del país, digo, ¿sabes qué? Esta gente apoya a Noriega, esta otra gente no. Digo, aquí la única forma de que saquen a Noriega es que los gringos se metan. Y ahí estuve en lo correcto. Yo no quiero estar aquí cuando los gringos se metan, porque entonces el país sí se va a parar un buen tiempo, o sea, se va a poner peor la cosa antes de que mejore, por un tiempo, pero para mí ese tiempo era muy valioso. Yo arreglé con mi consejero de maestría en Luisiana y digo, ¿sabes qué? Quiero regresar. Y le explica el problema y dice, ¿sabes qué? Te podemos meter en el programa de doctorado. No ofrecemos doctorado en ingeniería industrial, pero hay un doctorado de ingeniería, te puedes especializar en industrial. Y el tipo me arregló todos los papeles y hasta me consiguió el assistantship ahora. Tenía todo. Voy al consulado y me niegan la visa. Fue una cosa política. Por lo que estaba atravesando tu país. Exacto. ¿En dónde estuviste en Francia? París. ¿En qué parte de Francia? En París. Sí, en mi casa fuera de casa, sí, una de ellas. Ajá. Y la conozco muy bien, ahí yo no me pierdo. ¿Cuánto tiempo estuviste en París? Un año, la última vez, ya había ido un par de veces. Ajá. Pero... ¿Y a qué te dedicaste en París ese año? ¿Qué hiciste? Bueno, tratando de ver si conseguía trabajo, pero al mismo tiempo estaba aprendiendo francés, que era el objetivo principal. O sea, si estabas en una escuela. Sí, en la Alianza Francesa. Bueno, de vuelta acá, digo, bueno, ¿qué hago? Entonces, ¿qué opciones hay? Ya estaba hasta considerando Australia. Digo, había que salir, eso estaba claro. ¿A dónde? No sé. La otra opción era Canadá. Canadá por lo menos está más cerca, pero entonces pude salir y empezar, estando allá en Canadá, a hacer los trámites para
para emigrar, pero pude sacar un permiso de trabajo mientras se hacía el trámite, pero yo pasé por otro problema. Mira, que ya hablaba inglés, hablaba francés. Estaba en Montreal, ciudad que quiero mucho, la conozco muy bien también. Pero entonces dice, ¿sabes qué? Tu diploma no son de Canadá. O me decían, bueno, está bien, pero tú no tienes experiencia de trabajo en Canadá. Digo, la gallina y el huevo, ¿no? Y entonces tenía que hacer algo. Entonces ahí fue donde quedé, encontré un trabajo para bañar joyería de fantasía, por salario mínimo, teniendo maestría, ¿cierto? Siendo bilingüe. Estaba ganando $6 canadienses la hora. Y ahí había uno de los supervisores, era un nigeriano. El tipo tenía título en química de la Universidad de McGill, que es una de las más conocidas en Canadá, y estaba trabajando ahí porque no conseguía como químico. No, en Canadá tampoco es necesariamente fácil, porque me preguntabas acerca de Canadá y yo, cuidado, si la haces la puedes hacer, pero el lío es entrar, el lío es empezar. Y bueno, trabajé 3 años y pico ahí, y llegó un momento que ya me salieron los trámites, ya tenía todo listo, ¿sabes qué? La realidad, yo Pero pasé cuando por eso. llegaste a Canadá, ¿llegaste con un permiso para trabajar o ya como Yo conseguí el ciudadano? trabajo estando en Canadá. Y que estaba se sabía que había una situación política, entonces había como una ventanita ahí. Pero entonces ya me convierto en residente, entonces llega un momento que, bueno, ¿qué hago? Porque ahora estoy empezando a buscar y de nuevo lo mismo. Digo, ¿sabes qué? Mira lo que se me ocurre. Voy a empezar una maestría en administración de empresas, un MBA. Pero lo voy a hacer de noche a tiempo parcial. Le voy a pedir, cuando llegue el momento, le voy a pedir a mi empleador que me cese. Yo le estoy pidiendo, yo me estoy ofreciendo voluntario para que me cese y me mande a desempleo. Y si la cosa se me pone dura en abril, mayo, entonces que él me traiga otra vez. Él me dijo, está bien, yo lo hago. Y lo hizo. Esta universidad me aceptó y esta es tremenda historia. Empecé a estudiar de noche, pero lo hice a tiempo parcial porque quería utilizar el día para buscar trabajo, un trabajo real, y aprovechar la oficina de colocación, digamos, de la universidad, hacerlo de día. Entonces un día yo me presento, viendo, tienes una pared y tienes todos estos papelitos, papelotes con listados de trabajo, y aquello, se busca. Me encuentro con un pedazo de papel que te puede decir, puede ser chiquitito, pero era verde. Un post-it. Se busca gente con título de ingeniero, experiencia no requerida, industria plástica, gran compañía. Mira, experiencia no requerida. Que hable por lo menos uno de los siguientes idiomas: francés, inglés, español, chino, alemán, bla. Estoy en Montreal. Y yo lo vi un día, lo vi 2 días y está ahí. Y cuando entraba y estaba ahí enfrente mío el papelito ese. Chiquitito, pero no sé, de alguna forma ya estaba ahí. Digo, y tenía, digo, llame a tal número o envíe su hoja de vida a tal fax. En ese tiempo era el fax. Yo no sé qué tanta gente ahora de los nuevos saben lo que es un fax, pero bueno. Yo recuerdo que yo envío el fax al golpe de 10 de la mañana. Entonces agarro el metro para irme a donde yo vivía y llegando a la casa me llama el tipo, porque yo estaba pensando, digo, esto es una trampa, una cosilla así. Yo lo puse así porque, bueno, ¿qué pierdo? Entonces el tipo me habla y es en Ontario. Ah, Ontario. Es en Ontario, ¿ya? Al mes ya estaba trabajando ahí. Me mudé y todo. Y de ahí, así empezó mi carrera en plástico. Así es como empiezas en el plástico, con Husky. Una de esas carambolas, exacto. O sea que yo nunca tuve que volver a la joyería. Pero entonces ahí viene lo que te digo de la adaptación. O sea, la escuela secundaria, inglés, va a ingeniería química, ingeniería industrial, quedas trabajando bañando joyería y termina como el equivalente ingeniero en plástico y después vas a proyecto. Me pude adaptar por la base que tengo, por la educación que traía. Me voy a entrevistar a Husky y me dice, esto no se va a ver más nunca en el mercado laboral, no creo. Le dice, ok, ¿qué sabes de máquinas de inyección? ¿Qué sabes de moldes de inyección? Nada. ¿Qué sabes de cámara caliente de inyección? Nada. Piezas plásticas, nada. Materiales, bueno, lo que sé de polímero. ¿Hablas español? Sí, te contrato. Historia verídica. Eso no se va a ver más nunca. ¿Por qué fue así? ¿Porque el mercado era para Latinoamérica o algo así? Sí, Husky estaba empezando, ya había empezado a vender en América Latina, pero era PET en México, principalmente, Brasil y México. Pero a mí me querían, era para lo que no era PET. Empecé con tapas. De hecho, me contrataron para cámara caliente. Y ahí me llevé un susto. Me dice, bueno, tu primer día es el 31 de mayo. No se me olvida. Voy, llego, me presento. ¿Tú quién eres? Oh, soy fulano. Mira aquí. Ah, ya. Sí, te estamos esperando. Ok, bien. Y ya llega el tipo de recursos humanos y dice, oye, mira, tenemos un cambio de planes. Y yo hasta que los ojos se me salieron, ¿no? Digo, oye, acabo de mudar de Montreal y acabo de hacer esto. No, tranquilo. Digo.
No, que te vamos a mudar. No, sí, entiendo que te contratamos para cámara caliente, pero te vamos a dar la misma posición en el grupo de molde de etapa, porque hay una necesidad más urgente, porque hay unos proyectos con México. Ahí empiezo a trabajar con México. Pero el susto que yo me llevé ahí, porque yo creía que me iban a... Imagínate, yo había dejado todo ya, pues. Ya le había apostado todo a eso. ¿Fue difícil obtener la ciudadanía canadiense? No, una vez que eres residente, ya son 3 años, el examen que tomé de ciudadanía canadiense era un poquito más difícil que el americano, pero tampoco tan así. El examen nuevo americano es más difícil. A mí me tocó el viejo. A mí me tocó el viejo porque ya había pedido ciudadanía antes de diciembre del año pasado. O sea, para pedir ciudadanía, por lo menos en Canadá, debes de estar 3 años mínimo. A menos que hayan cambiado la ley. Si 3 años como residente. Como residente. En Estados Unidos son 5. Oye, ¿y cuánto tiempo duraste ahí en esta primera empresa? Un poquito más de 10 años. También Husky decidió, como yo no estaba en los proyectos de PET, y Husky decidió solamente quedarse en PET. Empezaron a sacar gente, pero yo estaba en proyectos y tenía sistema. Ni siquiera moldes o máquinas, eran sistemas, era una cuestión aparte. Y se dio algo ahí donde me dicen, bueno, hoy sabes que van a hacer otra purga, como unos 6 meses, tu nombre está en la lista. Un tipo que estaba bien arriba, que me conocía muy bien. Así que te estoy diciendo, tú decides qué quieres hacer. En ese momento me envían a hacer una consultoría que está un cliente de Husky en Ohio, en el área de Cleveland, que querían que lo ayudaran con unos moldes de tapas. Entonces yo voy, tipo estaban haciendo cosas, violando digamos, conceptos básicos de matricería. Entonces ahí era básico, pero me vi muy bien por eso. Si hubiera sido una cosa más compleja, y entonces pasé una semana con ellos, después a las 2 semanas fui otra vez y la cuestión se fue intensificando. Llegó un momento de eso en donde me ofrecieron un trabajo allá. Y yo estoy viendo que en Canadá, con la cuestión de China y esto y aquello, que ya se estaba viendo que el plástico estaba desapareciendo y todo eso se iba para China y esto. Y yo, si me van a sacar aquí, ¿qué quiero? Una liquidación para después ver qué hago, me voy a perder esta oportunidad acá. Entonces me la jugué y le acepté el trabajo por menos dinero. Me fui a Estados Unidos con un recorte salarial y renunciando al finiquito acá de Husky cuando hubiera llegado. Y efectivamente, a los 6, 7 meses hubo una purga y varios que estaban trabajando conmigo salieron. Sacaron a varios. No, sí, el dato que me habían dado era fidedigno, pero voy con una visa de ingeniero y esa visa de ingeniero no te deja mudarte de posición. Entro como ingeniero en molde. La gente que me contratan los corren como a los 4 meses, 5 meses, y la otra gente decide no respaldarme para la residencia permanente. O sea que me iba a quedar sin Estados Unidos y sin Canadá. Hubiera tenido que regresarme a Canadá con las manos vacías, porque no iba a tener ni visa de trabajo. Pero todavía me quedaba 1 año. Y tuve la suerte que a mí me habían dado solamente 3 meses para buscar trabajo. Todavía querían que trabajara y dice, te voy a dar 3 meses, a los 3 meses te vamos a sacar y no tiene finiquito. Mira tú. Pero entonces la persona a la que yo reportaba directamente eran 2 señoras. Una que estaba manejando la compañía, la nueva, que no gustaba de mí para nada. Y la otra que era todo lo contrario. Entonces vamos a decir que estaba la buena y la mala. Entonces la señora, la buena, me consiguió 3 meses más. Porque me quedaba un año en la visa. Digo, ¿por qué no me dejan trabajar el año? Ella me consiguió 3 meses más porque yo me quejé. Y oye, me estás dando, ¿cuáles son los 3 meses? Octubre, noviembre y diciembre. A lo mucho voy a poder preparar algo para enero, febrero, a lo mucho. En noviembre y diciembre nadie contrata. Tú puedes ir preparando el siguiente año, sí, pero no te contratan ahí. Bueno, me consiguieron esos 3 meses porque se dieron cuenta que yo era el único que yo podía continuar el trabajo porque otro tipo que trabajaba conmigo decidió irse y dio 2 horas de preaviso, 2 horas. Después se dieron cuenta que con la información que él me dio, ellos me necesitaban más tiempo. En eso tuve la suerte, un headhunter me agarra para trabajar en Toledo. Y ahí ya quedé en Owens, Illinois, y después pasó a Rexham, ya conocí a Rexham. Pero fue una carambola detrás de la otra. Y ahora estoy esperando, necesito una buena carambola más. O sea, en cuanto a discriminación, yo creo que lo más grande se da ahora mismo. Más que raza, más que religión, más que lo que quiera. Yo creo que se da. Porque está ligado a la remuneración, o así se le ve. Este tipo tiene, ¿para qué quiero un tipo de 20 años de experiencia si yo quiero que haga esto, yo nada más quiero pagar, no sé, 40% de lo que le quiero, lo que este tipo estaría cobrando? ¿Hubo discriminación? ¿Ha habido discriminación? A mí me han gritado varias cosas. Ahí en la universidad me dijeron varias cosas, ¿no? Desde mojado hasta regresa a tu país, ¿por qué vienes acá a estudiar? Etcétera, etcétera. ¿Cómo no? Había uno que me decía cosas
y yo no le ponía tanta atención, yo lo saludaba muy cordialmente y todo, y sabía que estaba tratando con una persona que era muy ignorante, pero no por eso iba a buscar bronca con él, ¿no? Digo, no era mi país y ya sabía en qué zona estaba. Y en una de esas yo me lo encontré, lo que es el Student Union, ¿no? Como decir la cafetería principal del campus, ahí donde hay un restaurante ya, ¿no? Un comedor y están las salas de billar y hay otra área donde es como una cafetería más chiquita. El tipo estaba sentado ahí y estaba estudiando, pero lo veía todo confuso. Y yo me le acerqué y estaba viendo un problema de cálculo sencillo, de hecho, y el tipo no le daba. Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y se me queda viendo y no, mira, tú sabes hacer esto. Yo me quedé viendo el problema y tiene un papel. Y yo, mira, esto. Le resolví el problema y después el tipo empezó a buscar para ver si tenía respuesta. Le pegué a la respuesta. Y el tipo se me quedó y que, ok, como que le cambió la cosa. Oye, gracias. Yo digo, ¿tienes otra? ¿Tienes otra pregunta? ¿Quieres ayuda en algo más? No, está bien, pero el tipo, tú sientes que el tipo cambió. Y entonces, días después, me lo encuentro con el campo y estaba con sus amigos. Oye, ahí está el mojado tuyo, el amigo tuyo, el mojado. Y yo oí que el tipo dijo, oye, cálmate, que el tipo tiene skills. Como diciendo, hey, cuidado, que el tipo sabe algo. O sea, en esa zona, que hoy en día es muy de Trump, siempre ha sido muy conservadora. Pero sí, en Luisiana fue diferente porque era un campus más grande, pero Luisiana también, un estado muy conservador. Pero ahí no fue. En el área laboral, sí hay mucho extranjero, ¿no? En Estados Unidos trabajando, ¿no? Canadá también. Cuando entré en la joyería en Canadá, había un tipo de Portugal, otro de Grecia, había 2 de Armenia, 1 de Israel, el de Nigeria, estaba yo. Una empresa cosmopolita. Sí, no, y afuera habían colombianas, habían peruanas, habían salvadoreños, habían de Quebec, sí, franceses y eso. Lo que no habían era árabes, porque la compañía era de judíos. Árabes sí no había. Y bueno, ¿y si ha habido discriminación en el área laboral o no? Sí la ha habido, ha sido muy discreta, y eso lo ves en cuanto a las cuestiones de las promociones, pero tú no sabes si es una cuestión personal o si es discriminatoria. Porque estando en Toledo, por ejemplo, estaban capacitando gente para hacer cinta verde, para orientarlos encaminarlos ya hacia cinta negra en Six Sigma. Le digo a mi jefe, ¿sabes qué? Yo quiero estar ahí. No, pero tú tienes maestría en industrial, tú sabes estadística, tú no lo necesitas. No me dio el permiso. Y entonces después se presentó una posición que requería eso. ¿Y qué me dicen? Pero tú no tienes la certificación, tú no entraste en el programa. Esas son las cosas que a mí me encontré con, o sea, mi carrera ha sido una de cal y una de arena. O sea, tengo gente que me ayuda, pero entonces al mismo tiempo tiene gente y deshace lo que yo estaba haciendo o no me permite hacer lo que quiero hacer, y cuando ya está el daño hecho viene otro y me abre la puerta. O sea que eso no ha sido fácil. Esta industria, por lo menos este plástico, no es fácil. Y ahora con la cuestión de China y eso, la industria sufrió mucho ahora con el COVID, que supuestamente ahora quieren hacer más cosas aquí, porque se evidenció que Estados Unidos no está en nada. O sea, ya no hacen nada. No tenían ni mascarillas, no tenían nada hace un año. Y se han dado cuenta que Estados Unidos se le olvidó todo lo que es manufactura. Fíjate, ese es un buen punto. Se evidenció eso, porque ahora los gringos solo ellos creen que se la pueden librar solo comprando y revendiendo. Ajá. Porque eso fue lo que pasó. El caso de China, porque ya Estados Unidos, ya hay varios países que se le plantan, y no solo en materia de manufactura, hasta en deporte. Sí, en manufactura, en tecnología, en educación también. En educación, mira que hay menos gente tomando doctorados ahora en Estados Unidos que antes. Menos gente que viene a estudiar a Estados Unidos, se van a otros países a estudiar. Y hay gente que viene aquí a sacar un doctorado y a la hora de trabajar deciden irse. Había gente que venía acá, como iba a ser el caso mío, venir acá a estudiar un doctorado para quedarse en Estados Unidos. O sea, para quedarme en Estados Unidos. Mucha gente hacía eso, mucha gente de India, de Medio Oriente y de América Latina menos, pero ahí estaban. Sacar el doctorado para quedarse en Estados Unidos y ya de ahí abrirse. Sí. Pero ya ahora hay gente que viene a los MIT, a los Harvard,
o a otras universidades que no son de este nivel, sacan su doctorado y ¿qué hacen? Ven quién le ofrece. Si Australia le paga más, se van a Australia. Si Medio Oriente les paga más, se van a Medio Oriente. Ya no se quedan aquí, porque Estados Unidos no les quiere pagar tanto. O les pagan cerca, no les pagan lo que pagan los gringos, pero le dan más oportunidades del otro lado. Pueden hacer más cosas. Te metiste a estudiar, a certificarte, ¿no? Como project manager. Sí, acabé la certificación en marzo. Solo eso me tomó 3 meses, porque tiene que comer libro ahí. Yo fui de los últimos que sacó la certificación con la versión 6 del PMBOK. Ahora la 7 no sé cuándo sale, pero parece que han cambiado muchas cosas. ¿Y cuánto dura tu certificación? 3 años. Pero En 3 años que tienes que volver a recertificar. Sí, eso se hace gradualmente, ¿no? Tomando cursos, o sea, uno tiene que ganar créditos. Son actualizaciones. O sea, tienes que tomar cursos, o enseñar clases, o escribir un artículo, o ofrecerte de voluntario para eventos del PMI. Y ellos te lo clasifican, ¿no? Tienes un cierto número de horas que tienes que son lo que son técnicos, otras de negocio, otras de liderazgo. Entonces, te dicen cuántas horas de cada rubro tienes que tener. Carlos, vamos a pasar ya a una serie de preguntas finales para poder cerrar esto. Y la primera pregunta es, ¿qué consejo le darías a los jóvenes, ¿no? Que están por iniciar su carrera laboral? Bueno, lo voy a hacer en base a lo que veo en Estados Unidos. El primer trabajo ahora es quizá lo más importante. Tienen que ser muy selectivos en cuanto al trabajo que van a escoger. Porque una vez que escogen ese trabajo, como la búsqueda de trabajo va por títulos, el título que tú tienes, te van a ir ya clasificando, si tú te metiste ingeniero de diseño, entonces la gente te va a ver como ingeniero de diseño toda la vida. El primer trabajo muy importante, pero entonces también es como los actores. Tú ves que actores hacen 1, 2, 3 películas de James Bond y ya se salen porque no es que no les guste el papel, sino que ellos quieren hacer otro tipo de trabajo para que no los cataloguen como uno u otro. Entonces, a los empleados, ahora mismo a los profesionales, los están encasillando, independientemente del talento o la educación que tengan. Entonces, el primer trabajo es muy importante, porque si eres ingeniero y empiezas como técnico, un trabajo que te dice técnico de esto, te van a ver como tal. Entonces, lo otro es que si tienes uno o 2 años y tú ves que no te mueves y no en la empresa, que no hay por dónde, empieza a buscar para ver, ya que todavía estás joven, tienes un poquito de movimiento para hacer un cambio. Es mucho más fácil hacer un cambio de disciplina al año hasta que encuentres el camino que ya te queda. O sea, ¿qué es el camino que te queda? Donde te sientas cómodo y que te guste. Porque hay veces que digo, tú te sientes cómodo en cierta área, pero no le sientes esa pasión. Entonces, pero la tienes que ir buscando. Porque una vez que tú encuentras eso, ya llega un momento, bueno, quizás entras en una zona de confort o simplemente, bueno, me gusta tanto que aquí estoy, pues, ya, y aquí me gusta y no me quiero ir porque de verdad me encanta. O sea, si me voy a otro lado no voy a estar contento porque no estoy donde me gusta. Entonces, el primer trabajo muy importante y segundo, ver qué opciones hay una vez que uno entra. Y mucho cuidado con los títulos, porque ahora la búsqueda es en base a las funciones y a las palabras que uno ponga en la hoja de vida y todo lo demás. Lamentablemente es así. ¿Y qué consejo le darías a las personas que quieren subir de posición, ¿no? Y no han podido, ¿no? Muy difícil, porque para subir de posición, yo no sé, la experiencia que he tenido es que es una línea muy delgada entre, tienes que ser lo suficientemente mediocre para que te suban, ¿no? Pero lo suficientemente bueno para que no te corran. El famoso principio de Peter, que es cuando la gente, eso lo puede buscar en la internet, el principio de Peter, que es que dice básicamente que la gente es promovida de acuerdo a su nivel de incompetencia. ¿Qué es lo que sucede ahora? Tú tienes un grupo de 4 diseñadores y hay uno que es muy bueno. Y los otros 3 vamos a decir que están más o menos al mismo nivel. Y tú quieres hacer, no quieres contratar a nadie, pero quieres hacer que uno de ellos sea el líder de los 4. Tú eres el director de ingeniería y tú no quieres tratar con los 4. Quieres que tratar con uno de esos 4 y que ese se encargue de los otros 3. Y lo va a hacer, no sé, gerente de diseño, por decir. En Estados Unidos, es muy probable que ese que es muy bueno lo encasillen y van a agarrar uno de los otros 3. ¿Por qué? Porque sacando a este hombre de diseño está sacando a alguien muy bueno. Entonces, ¿a quién pongo? Entonces, es una línea muy, muy, muy fina. Eso para subir. Más factible es buscar laterales. Opciones. O sea, ejemplo, empiezo como el ingeniero de proyecto, tooling engineer que llaman acá, bueno, era más bien como project manager, era más gerente de proyecto, en molde de etapa, y entonces pasé
a otra aplicación, pared delgada, misma función, pero ahora es otra aplicación. Y después pasé a sistemas. Ahora estoy integrando moldes, máquinas y todo eso. Esos son como laterales. Entonces ahí empiezas a coger más fundación. No está siendo promovido. Quizá con las laterales te da un poquitito más, pero entonces si tienes suerte y te encuentras a alguien o puedes hacer una conexión con alguien que ya está arriba, que te pueda subir, ok. A mí me bloquearon. A otra gente ha subido, otra gente no. ¿Tienes algún libro que de alguna forma haya cambiado tu forma de pensar o te haya inspirado para algo? Sí hay uno que es Reinventando Ingeniería de Proyectos, un libro muy teórico, pero que te cambia la forma de ver proyectos, el área de proyectos. O le preguntas a alguien que es jefe de un departamento de proyectos y le preguntas, bueno, ¿cuál es un proyecto exitoso para ti? Y te dice, bueno, que el proyecto esté a tiempo, que esté bajo el presupuesto y que se entregue lo que hay que entregar. Esa es una cuestión muy a corto plazo, una visión muy corta. Te explico. Este libro te dice, bueno, que hay creo que 5 elementos, si mal no recuerdo. Una es la eficacia, y eso es los 3 puntos que hablamos, que esté bajo costo, a tiempo, etc. El otro está el impacto sobre el cliente. Si el cliente está contento con lo que tú le diste. Porque el hecho de que tú hayas hecho todo a tiempo no quiere decir que el cliente esté contento, porque si tú le diste algo que supuestamente el cliente quería al principio y después ya no lo quiere, por la razón que sea, por falta de comunicación, qué sé yo, tú creías que tenías que entregar una cosa y el cliente estaba esperando otra. Eso es impacto sobre el cliente. Impacto sobre el equipo. Ahora, el equipo de proyecto. Si la gente estaba muy frustrada trabajando o si estaba muy a gusto trabajando. Tienes el cuarto, que es el impacto sobre la empresa por la que estás trabajando. O sea, que si ese proyecto eventualmente le trajo actividad lucrativa a la empresa. O sea, el efecto del proyecto. Y la quinta es preparación hacia el futuro. O sea, te cambia la visión de una cuestión táctica a estratégica en cuanto al proyecto. Entonces, ¿qué es futuro? Si salen nuevas tecnologías de ahí o si salen otros proyectos. Ejemplo, te voy a poner varios ejemplos, si hay tiempo, que sí me gustaría. En el plano de plástico, por ejemplo, Owens, Illinois desarrolló la Argus Lock, la tapa Argus Lock, que es la que tiene la tapa que la interna externa que la ves en las botellas de anticongelante. Cuando yo llegué a Owens, Illinois, ya esa tapa tenía como 20 años en el mercado. Habían vendido miles de millones, ya, y tenían 38 milímetros, 33, creo que 24, 53, 63, tenían una familia de tamaño, pero el principio, el mismo. Ahora, 20 años después, ¿qué tan importante es si a ti te dicen que el primer molde de la primera etapa para el primer desarrollo salió con 80% de sobrecosto y 6 meses tarde? ¿Qué tan importante es eso 20 años después? Nada. Tú dices, si tú te enfocas en eso a corto plazo, el proyecto fue un fracaso. ¿Pero qué pasó? Vendió mucho. O sea que el impacto a largo plazo, porque digo, la eficacia es a corto plazo, preparación al futuro es a largo plazo, y ya, impacto en el equipo es corto plazo, impacto con el cliente es corto mediano plazo, también el equipo es corto mediano plazo, y el efecto sobre el negocio es mediano largo plazo, preparación a futuro largo plazo. O sea, tú evalúas el éxito de un proyecto de acuerdo al tiempo, cambia con respecto al tiempo. Entonces, llegó un momento que la idea era una tapa, un tamaño, y salieron 7, 8, o sea que para futuro resultó ser muy bueno al final. Fue un proyecto muy exitoso. Te voy a poner otro. Lo puedes ver como proyecto, aunque no es proyecto. El Tratado del Canal de Panamá. Mira el cambio que te voy a hacer. El tratado que ningún panameño firmó en 1903, totalmente a favor de Estados Unidos. Desde ahí, ese momento, empieza esa lucha para tratar de recuperar el canal. Ahora, el objetivo al principio era ir mejorando las condiciones del tratado, apelando a la buena fe del americano. ¿Qué sacó Panamá? Un poquito más de dinero un año, un poquito más de dinero 20 años después, esto, aquello. Pero entonces llegó una manifestación de estudiantes. La gesta del 9 de enero mataron muchos estudiantes en Panamá, en territorio de la zona del canal, que era administrado territorio panameño administrado por Estados Unidos. Eso fue lo que provocó desencadenó un nuevo proceso. Eso fue un parteaguas, como dirían ustedes. Pero entonces no se había logrado mucho. Llegó Omar Torrijos al poder, un golpe de Estado. Y él dice, bueno, voy a cambiar. Mira que desde el punto de vista del proyecto, como estás poniendo la cuestión poco a poco, puede ser una metodología, incremental de proyecto. O sea, que le vas agregando funcionalidad al producto final poco a poco. Y estás apelando, la estrategia era apelar a la buena voluntad del americano. Llega Omar Torrijos al poder, te dice,
¿no? Yo quiero un tratado nuevo de entrada. Ahora estás cambiando metodología de ágil o incremental a cascada. Y de ahí entonces, ahora yo no voy a cambiar la estrategia. Ahora yo voy a apelar a la conciencia del mundo. ¿Y cuál va a ser mi táctica? Internacionalizar el problema. Involucró a la Internacional Socialista. Involucró al movimiento de países no alineados. Torrijos llegó al poder en el 68. El nuevo tratado ya se había firmado en el 77 con Jimmy Carter. Nuevo tratado, que fue el que eventualmente concluyó con la transferencia total del Canal de Panamá al final del 99. Y ahí entonces el proyecto, ¿cómo lo ves? O sea, hubo cambio de proyecto, hubo que prácticamente cancelar un proyecto porque no dio los resultados. Y Torrijos con un objetivo, cambió el objetivo, cambió la estrategia, inició otro proyecto y mira a largo plazo qué es lo que le ha dado a Panamá. El año pasado el Canal de Panamá facturó, le dio al gobierno creo que $1.900 millones. No lo puedes ver como proyecto, el objetivo era nuevo tratado. Sí. O sea, lo tienes que ver con el tiempo, porque al principio, bueno, sí, no se hacía progreso, sí, bueno, esto está fallando, esto no va para ningún lado. Y a corto plazo era un fracaso. Ahora te lo voy a poner a nivel personal ahora. Tú puedes tener mucho a corto plazo, vamos a decir, sales de la escuela y tienes calificaciones top, pero el hecho de que tú tengas calificaciones top no te va a hacer una persona top una vez que empieces a trabajar. Mira, yo he conocido a 2 personas con títulos de Harvard, ninguna me impresionó. No me asustan, no me intimidan. ¿De quién yo he aprendido más? De la gente que ha salido de escuelas de oficio, de artes y oficio. De ellos es donde yo he aprendido más, porque ya yo tenía una base teórica de universidad, me faltaba a la otra parte. Y ahí es donde viene la parte que yo te digo, si estás acostumbrado a aprender y tienes la mente amplia, entonces ya tú no ves a una persona si es blanca, si es negra. Tú ves a la persona y tú evalúala objetivamente si la persona sabe o no sabe. Tú siempre puedes aprender algo de otra persona. Siempre hay algo que la otra persona sabe que tú no sabes. Y si tienes la mente abierta, tú puedes objetivamente aprender de esa persona, lo que sea. Puede ser cocina, puede ser cambiar una llanta, qué sé yo, pero tienes que tener la mente abierta. La mente abierta y pensar a largo plazo, ¿no? Y de vuelta al libro que te mencioné, Reinventing Project Management, de Denhart y Svier, son 2 israelitas. Ellos en una de esas páginas de ese libro argumentan que el mejor perfil para una persona para dirigir una empresa es alguien que haya venido del área de proyectos, que haya visto todo el tema de proyectos por las áreas de conocimiento de proyectos. Necesitas saber de integración, de enfoque, de calendario de actividades, necesitas saber de calidad, de costo, de administración de recursos, comunicaciones, tercerización y partes interesadas. Esas son las 10 áreas de conocimiento de proyectos. Y esas áreas, si tú eres director de empresa y tienes un feel por cada una de esas, te va a ser un mejor director de empresa. La evolución de las empresas se hace en base a proyectos. Y si el director de empresa no tiene esa visión, es muy difícil que se haga. Que mira, que mucha gente, muchos directores de empresa lo llaman, entre comillas, líderes, pero de verdad lo son. Llegó un momento que te pedían que cuando salió la ISO, no, que la empresa tiene que ser certificada en ISO y la gente tiene que tener entrenamiento ISO. Todo era ISO y después todo 6 Sigma y después todo manufactura delgada. Ahora es PMP, en un tiempo era maestría, en otro tiempo era administración de empresa, va como por olas. Entonces tú tratas de más o menos meterte ahí y después dices, bueno, tienes esto, pero te falta esto otro, estás sobrecalificado, no vas. O te falta esto y por eso no vas. O sea, todo está interconectado. Lo que menos tú te imaginas está conectado con algo que te va a afectar tarde o temprano. ¿Tienes algún hábito que quieras que te haya funcionado en tu vida? Es evitar salir de noche. Vivo solo, es un país que no es el mío, no es donde yo crecí, aunque es son los que mejor conozco, tanto Canadá como... ¿Qué voy a hacer yo afuera buscándome un problema? Te sale un loco, un accidente de noche, sale alguien tomado, te pega, te busca un problema, ¿qué vas a hacer con eso? Yo voy a hacer algo, lo hago de día. Me gusta tomarme mi cerveza, mi trago de vez en cuando, pero yo no tomo solo, entonces yo no tomo. Pero si yo me encuentro contigo un día, nos vamos a un bar, nos tomamos una cerveza, nos comemos unos tacos tranquilamente, feliz, contento de la vida, no pasa nada. Al pastor, eso sí. Pero ese es un hábito que para mí ha sido clave y ya me acostumbré. Tú eres una persona que ha viajado mucho, ¿no? Hay otros que han viajado mucho más, pero sí, yo he viajado suficiente. ¿Sí? ¿Qué es para ti el éxito? El éxito muy subjetivo, ¿no? Porque como lo hablamos en el tema de proyectos, es a corto, mediano, largo plazo. Tú dices, bueno, te vas de una escuela pública a una escuela privada, la libraste.
aprendiste inglés, pudiste sacar lo suficiente para que te admitan en una universidad en el extranjero. Eso es éxito, hasta ahí. Pero entonces, ya más adelante, 10, 20, 30 años, 40 años después, ¿qué importa si fuiste exitoso ahí? Aunque te haya dado una base. Y así vas. Entonces, como te dije, he tenido varias de cal y varias de arena. O sea, me adapto a situaciones, me mantengo empleado, expando digamos, mi portafolio de conocimientos, pero nunca llego a tener ese break, digamos, ¿no? Por cuestiones migratorias, porque tenía este problema. Yo tuve que esperar 6 años para una tarjeta verde en Estados Unidos. Con visa de ingeniero tú no te puedes mudar o sea, te puedes mudar de empresas, pero no de posición. La posición tiene que ser exactamente el mismo título. O sea que estoy trabado como los moldes 6 años por lo menos. Tú vas a buscar otro trabajo y dices, no, a ti te gusta molde, ya estás encasillado. Pero ese era el precio, porque lo otro era quedarme en Canadá, arriesgarme en Canadá y entonces tratar de reinventarme. Entonces tú quedas con eso en la cabeza, digo, ¿qué hubiera sido mejor? Pero solo tenías una opción, te vas o te quedas, no puedes hacer las dos, no puedes echar para atrás con el tiempo. El tiempo sigue. O sea, combinando el corto plazo con algo a largo plazo, y ahí tú ves qué tanto éxito puedes tener, y es una cosa subjetiva porque dependiendo de qué estabas buscando. Sí, O sea, que yo he tenido éxito, sí, pero he tenido el éxito que yo hubiera deseado, probablemente no, pero pudo haber sido mucho peor, claro que sí. ¿Qué me salvó? Educación. Pues esa decisión, ¿no? Encapsularte como ingeniero toda tu vida o trascender, ¿no? Sí, ¿no? Y eso depende mucho de las circunstancias también. Parte está bajo el control de uno, pero otra parte no. Muy bien, Carlos. ¿Algún mensaje final que quieras dejar? Tener la mente abierta, o sea, si eres un padre y tienes un niño chico, como dije anteriormente, tirarle de todo. Que aprenda de todo, vea cosas diferentes todo el tiempo, porque eso entonces le balancea el cerebro. Ya para gente que está más mayor, que está digamos, vamos a decir como entre 10 y 15 años, es que ya desde ese momento tienen que por lo menos ir evaluando a dónde se orienta este adolescente. Si tiene inclinación artística, si tiene inclinación técnica, si tiene inclinación de letras, de lectura, ya para ver ya cuáles son sus gustos, para poder encaminar, porque si uno va a empezar, uno va a esperar salir de la prepa para ver qué quiere estudiar, como está sucediendo ahora, que hay gente que ya está entre 20 y 25 años que no sabe para dónde ir, no sabe qué carrera quiere, no saben qué puesto quiere. Muy tarde. Lo tienes que hacer más o menos a esa edad, solo para nada más ver qué sector. Ya, una vez que entra entre los 15 y 18 años, yo creo que ya a los 17, más tardar 18, ya tú tienes que saber, por lo menos con un 90% de certeza, a dónde vas a ir. Tienen que trazarse sus objetivos bien temprano, los padres, tener conciencia, tener esa visión que el niño no va a ser niño toda la vida y va creciendo gradualmente y tienes que irlo encaminando desde temprano. Deportes también, enséñalo a nadar si puede, enséñale que aprenda béisbol, que aprenda fútbol, que vea otras cosas, la música igual, etcétera.